Muchas gracias, señor presidente. Unos breves comentarios porque sé que este es un tema de muchos debates y que hemos venido hace días insistiendo. Lo primero es una preocupación que hemos manifestado, también lo refirió el concejal Daniel Duque, sobre las reales transferencias que va a hacer EPM al municipio de Medellín. Eh, Desde el propio momento del plan de desarrollo, en el momento del plan plurianual de inversiones, nosotros manifestamos que se debían revisar esos datos. Y vemos hoy, cuando nos presentan ya las proyecciones cada vez acercándose más al final de año, que están muy lejanas, primero de lo que se prometió y donde se ponía, pues con mucha insistencia se decía que definitivamente sí, que se iban a cumplir con más o menos 1.6 billones de transferencias, y ya vemos que nos abrieron un rango entre la cifra real es 1. O más bien 1.065.000 millones de pesos, no es 1.1, sino 1.06, pues para ser más precisos, y máximo, como dice el hoy, o más, pues porque reitero, es un rango, 1.3 billones de pesos. Entonces hay un primer gran desfase bastante complejo, porque reitero, cuando hablan de 1.3 es lo máximo, es decir, el mejor escenario posible. De ahí para abajo, como se diría, de ahí para abajo, todo número es viable y esa parte preocupa mucho, porque muestras un desfase en la inversión de Medellín, porque aquí no va a ser a través de seguramente menor burocracia, al contrario, hemos visto cómo pulula la nueva burocracia, el contratismo, etcétera, en la administración, va a ser a expensas de la inversión de Medellín y seguramente va a ser a expensas de la calidad educativa y del programa de alimentación escolar y de de las becas de los jóvenes en las universidades. Todo eso es lo que termina siendo afectado con 500.000 millones de pesos menos. Es que no es poca monta, 500.000 millones de pesos menos de lo que se estaba estimando. Y aún así seguimos con los 6.1 billones para el presupuesto de 2021 estimados, lo cual, reitero, me hace muy complejo creerlo. Cada vez con más certeza entiendo que no se va a cumplir, pero lo que más me preocupa es que yo veo que todo está en lo que se conoce como, y la diferencia está en casi 500.000 millones de pesos de los presupuestos que nos muestran en el escenario más negativo y el escenario más positivo, 500.000 millones de pesos en lo que conocen como, entre comillas, asociado a inversiones. Y eso sí que me dejó preocupado, porque primero, cuando veo el asociado a inversiones, que nos muestran el número global, cuando muestran ya el detalle posterior en una diapositiva más adelante, pues no hay como mucha coherencia, no existe mucha coincidencia entre lo que reitero, se está estimando y ya la explicación efectiva de cada uno de los montos. Pero algo adicional, y yo no sé si es que yo oí mal, y espero que haya sido así, pues, pero me preocupa es que están diciendo que el costo, esa mayor utilidad asociada a inversiones va a ser por cuenta de como una valoración de Afinia como mejor de lo que se estaba proyectando. Eso sí me parece, pues, un irrespeto en términos contables que nos vengan a decir que es que Medellín se ganó 500.000 millones de pesos más por el negocio que acaba de hacer en Afinia. Eso sí, pues, sería impresentable decir que vamos a tener entonces más utilidades, entre comillas, más utilidades y más transferencias a Medellín. Y ahí está la diferencia, reitero, entre los dos escenarios, de cuenta de una reevaluación pues que hicieron de Afinia. Es decir, eso como por arte de magia empieza a aparecer la plata en Medellín y así no es. Le quiero decir al vicepresidente encargado de financiero de PM que así no hay transparencia. Si nadie cree cuando uno le dicen que es que la magia, como por arte de magia, aparecieron 500.000 millones de pesos menos. Más corrijo, y entonces así va a haber más transferencias al municipio de Medellín. Reitero, eso pues sí, no lo cree nadie. Y no creemos porque Afinia, y ojalá hubiéramos podido tener Afinia acá, una empresa que no tenemos claridad sobre sus finanzas, sobre su estado interno, vimos todos los riesgos que existen asociados a Afinia, económicos, los riesgos de riesgos sociales que hay en Afinia. Ahora resulta que es que Afinia pues resultó ganando más plata de lo que estábamos estimando. Yo creo pues que hay que ponerle seriedad, mucha seriedad a esto. Estos son, reitero, la plata
de la alimentación escolar, está la plata de la movilidad, mejor movilidad en Medellín, del medio ambiente en Medellín, de los temas de salud en Medellín. Y yo aquí, pues, poniéndome aquí a hacer conjuras, pues, a ver como de dónde sale un milagro y busco a través de los estados financieros cómo engordar cifras que no tienen sustento, me parece supremamente peligroso. Y reitero, hago de una vez esta advertencia a Medellín, porque nos están diciendo que empresas públicas de Medellín, ojo, va a tener casi 500.000 millones más de utilidades por Afinia, por la revaluación de los activos de Afinia, de la inversión de Afinia. Reitero, ojalá hubiéramos podido tener aquí a Afinia, yo no sé por qué, y pues muy bueno haber invitado en varias, pero aquí tenemos que ver qué está pasando con Afinia y ojalá en las próximas sesiones se invite a la gerente de Afinia a que nos muestre la realidad de la empresa, lo que ha encontrado, cuáles van a ser las proyecciones de esa empresa, porque si ustedes ven en el listado que nos dieron de dividendos que van a dar las diferentes empresas, no aparece Afinia por ningún lado. Y ahora resulta entonces que de otro lado sí nos va a dar plata y no aparece estimado ningún dividendo para el año 2021 ni el año 2020. Y ahora pues por otro lado entonces sí nos va a dar más recursos. Así que yo creo que hay que ponerle no solo seriedad y rigurosidad. Aquí no nos pueden decir mentiras porque esta es la viabilidad de ese plan de desarrollo, la viabilidad de las inversiones en el municipio de Medellín, la viabilidad de la alimentación de los niños y de la salud de los ciudadanos de Medellín, de las personas de régimen subsidiado, y eso no puede ser charlando, eso no puede ser, a ver, para generarles tranquilidad, nos inventamos una cifra para que no se haga mucho escándalo. Ese es un punto que creo que hay que tener mucha en consideración, porque toda la diferencia entre 1.065.000 millones, que es el escenario negativo, y el escenario más positivo de 1.3 billones, radica en lo que, a mi modo de ver, eso fue la sensación que quedó, en que todo dependía de Afinia, y esos números mágicos que nos van a querer sacar aquí contablemente. Yo pues no le creo a esos juegos, no le creo a esos juegos, le creo a la transparencia y a la seriedad y a la rigurosidad, no a los inventos. Entre otras porque los inventos ya nos lo dijo el alcalde. El alcalde ha dicho que Medellín se había colgado la cartera de PM al 90%. En su momento, cuando comenzó la pandemia, decía que aquí el 90% de los ciudadanos no estaban pagando sus facturas y se demostró con el tiempo que el número era muy inferior a eso. Muy inferior es que estaba alrededor del 5, el 6%, depende del estrato, cambiaba muchísimo. Las personas de Medellín cumplieron durante la pandemia, le cumplieron al pago de PM. Eso es muy importante. Es más, el propio municipio de Medellín utilizó recursos de un bolsillo para pagar a EPM en el otro, entre otras cosas. Ustedes vieron los mensajes de texto que el alcalde a su nombre mandaba como si fueran de sus recursos, que enviaba a muchos ciudadanos de Medellín diciendo que les había pagado los servicios. Y eso es para pasar plata de los recursos ordinarios de Medellín a EPM. Entonces las personas pagaron, y si no pagaron, pues pagamos a través de los impuestos, se terminaron pagando muchos de esos recursos de EPM. Y la cartera no fue el 90%. Entonces, para intentar acallar voces, se inventan lo que sea. Como ha demostrado este gobierno, mentiras tras mentiras tras mentiras. Vieron que la cartera está en 90% y fue claramente demostrado que así no fue. Yo espero entonces que se haga con rigurosidad este ejercicio, porque no solo el no cumplimiento del plan de desarrollo, que ya empieza entonces a estar en veremos, sino que casi 500.000 millones de pesos menos de inversión que eventualmente podría tener Medellín por cuenta de esas cuentas alegres de la lechera que nos están empezando a hacer, de una supuesta inversión mayor en Afinia, de un mayor valor, pues hacen que Medellín tenga muchos riesgos en su inversión social. Y termino, además de alertando por lo que ha ido sucediendo, preguntando sobre si en Medellín no hay personas con las capacidades y el liderazgo para nombrar en los cargos directivos de PM. Porque lo que hemos visto es que además de que nos han traído un montón de vicepresidentes de otros lados, de otras regiones, muy bienvenidos a Medellín, pero eso sí, yo siempre he dicho, primero busquemos el talento local, busquemos quiénes son las personas que en Medellín tienen las competencias y les aseguro que hay muchísimas. Aquí nos han empezado a importar a un montón de personas como si en Medellín no hubiera calidad técnica para los cargos directivos. Pues bueno, quiero preguntar entonces si el nuevo vicepresidente de PM financiero
porque el doctor Castro está encargado, será una persona que venga de Bogotá. Quiero hacer esa pregunta muy concreta porque yo creo que en un momento en el que se habla tanto, entre muchas cosas, de contratación local y que hagamos que como lo vimos ayer en el debate, que por favor contratemos localmente, que aquí apoyemos el talento local, viendo el desempleo, conociendo además, entre otras cosas, la gran calidad de talento humano que tenemos en Medellín, pues sigamos trayendo vicepresidentes de otras regiones. Yo eso, desde mi punto de vista, bastante preocupante. Es un mensaje muy dañino para la ciudad de Medellín. Y eso se traduce en algo, es que es seguramente el pago de cuotas políticas, porque la hipoteca que tiene el alcalde de Medellín, el gerente de empresas públicas, pagando favores a diestra y siniestra a personas de otros lados, que seguramente fueron grandes financiadores de la campaña, demuestran que este alcalde le cumple, pero le cumple a los que lo financiaron y lo apoyaron. Seguramente no a los ciudadanos, pero muy cumplido, eso sí, con los que les lo favorecieron económica y políticamente. Los ciudadanos, pues, para otro momento será que le cumple al alcalde. Quiero entonces hacer esa pregunta, si van a traer un nuevo vicepresidente financiero de Bogotá, como si en Medellín no hubiera el talento para ello. Muchísimas gracias, señor presidente.